Bienvenidos a Postales Argentinas, este programa dedicado al Teatro Nacional. Hoy vamos a tomar una tendencia sumamente potente en todo el Teatro Nacional, que es la tendencia de lo que llamaríamos el teatro social y el llevar al teatro la representación de los grandes problemas sociales. Vamos a estar hablando con Diego Casado Rubio. En su teatro es una constante la representación de los grandes conflictos sociales, muy especialmente los problemas de género y los problemas de los chicos y las chicas trans. Me refiero sobre todo a un espectáculo multipremiado que de alguna manera es el punto de partida de esta entrevista, que se llama Millones de Segundos, cuya protagonista es un chico trans con síndrome de Asperger. Diego Casado Rubio, muchísimas gracias por estar en Postales Argentinas. Vos sos español, contanos un poquito. ¿Cómo es esto de venir de España, te instalás en Argentina? ¿Hace cuántos años estás acá? ¿Por qué te quedás? Llevo 12 años, van a hacer 13 ahora en septiembre, y me quedo por varias razones. En realidad, porque me atrapó algo que sucede acá, que tiene que ver con lo vincular de las personas, y enseguida me sentí como en mi casa. Eso me pasó. Yo vine por 15 días. Perdí el billete de vuelta y ya, como digo, ya llevo más de 10 años, ¿no? Y empecé a ver teatro y me llamó mucho la atención la cantidad y la calidad con la que se trabaja. Y ahí me dije, bueno, yo vengo del cine, si bien yo estudié cine y mi objetivo en la vida era ese, la Argentina me modificó eso, me posibilitó esto de experimentar desde la escritura. Yo soy autor ante todo, y dije, ¿por qué no hacer una obra de teatro? Y ahí empezó mi camino, continuó, se transformó. Si uno va viendo tu producción, hay algo muy llamativo que es tu interés por los grandes problemas sociales, ¿no? Estoy pensando en el caso de Es Inevitable, pienso en La Mujer Cama, pienso en Millones de Segundos, ¿no? Este espectáculo que me acabas de decir entró en la Fiesta Nacional de Teatro, ¿no? Te vas para Rosario con Millones de Segundos. Contame un poquitito por qué ese interés por los temas sociales. Hay una marca social muy fuerte en tu producción. Son los temas que a mí me conmueven y que me mueven el piso. Y desde ahí es desde donde escribo. Es algo que es tratar de comprender lo que le pasa al mundo y lo que nos pasa como sociedad. Hoy lo reflexiono de esta manera. Al principio era muchísimo más intuitivo y genuino el hecho de escribir desde... yo recuerdo, Es Inevitable, era la profundización sobre el tema de la muerte, ¿no? Porque a Diego le daba miedo la muerte hace 10 años. Ahora ya no me da miedo la muerte, ahora me dan miedo otras cosas. Pero digo, socialmente me parece que el teatro ocupa un lugar muy copado, porque puede hacer pensar al otro. Y desde ya que el primero que le hace pensar es a mí, ¿no? Como autor pienso que pasa... por ejemplo, con Millones de Segundos, que es la historia de un chico trans, que está basada en hechos reales, un chico trans con Asperger. La exclusión social que todo eso implica, la falta de comprensión desde distintas áreas, la médica, la educativa y la familiar, como lo que se padece no son las diferencias, sino la incomprensión. Todo esto es lo que me sucedió, empecé a pensar cuando vi un video en YouTube de un chico de Estados Unidos que estaba teniendo una crisis de Asperger. Quiero aclarar que el Asperger es un tipo de autismo, y estaba autolesionándose en su casa, y él se había filmado, había puesto una cámara para subirlo a internet y dar a conocer al mundo su historia. Cuando yo leí la historia de él, resulta que me entero que es un chico transexual, ¿no? Claro. Es decir, nació en un cuerpo de mujer, claro, pero es varón, varón trans. ¿Qué pasa con todo eso? Ahí me empiezo a empapar. Me parece que, más allá del dolor que me causó el video, que no he contado, que en el video aparecía también su perro, Rottweiler, protegiéndole de los golpes. Es el video que se ve en el espectáculo. Exacto, además, claro. Exacto. Ahí dije, acá hay una historia.
porque a mí me conmovió profundamente el vínculo entre el animal y este chico, ¿no? A partir de ahí empecé a desarrollar la historia y cómo lo pude hacer, metiéndome en el tema informativo, documentándome qué es el Asperger, cómo está actualmente en la Argentina estipulado el Asperger, cómo se convive con chicos con autismo. ¿Realmente hay una preparación para la integración en las escuelas? Bueno, el chico real tenía 21 años. Yo decidí bajarle al personaje que se llama Alan, al personaje de la obra, ¿no? A los 16, a la adolescencia, porque me parece que es el momento en el que todavía los chicos tienen esperanza para poder tener una vida feliz. ¿Y qué pasa? Que hay chicos transexuales de esa edad que se siguen quitando la vida. ¿Dónde quedó la esperanza? ¿Cómo la aniquilamos? Bueno, Millones de Segundos habla de todo esto y sobre todo de las ganas de vivir y de cuando alguien tiene en claro lo que quiere ser y lo que es, claro. ¿Por qué el alrededor, la sociedad, el Estado, el otro, no lo aceptamos tal cual? ¿Qué nos pasa, no? Para la desintegración. Claro, exacto. Me dejaste picando antes, dijiste, ya no le tengo miedo a la muerte, tengo otros miedos, dijiste. ¿Qué otros miedos, Diego? Por ahí la soledad, por ahí volver a España, me aterra, no de visita, pero sí digo, ¿qué hago allá? Si estoy tan bien en la Argentina. Por ahora no lo pienso, no me meto en esa... Igual recuerdo que hay una obra que hice entre todas estas que nombraste que se llamó Se alquila con una condición, que hablaba del tema de la inmigración y de la soledad y de cómo la familia es esto que elegimos, que no es el vínculo de sangre, sino que acá en la Argentina yo elijo la familia que tengo y ustedes, los argentinos, tienen algo maravilloso que es esto de enseguida te quiero, venga, venite para mi casa, tomamos un mate, conoces a mis padres. Bueno, todo eso es de una apertura muy que llega al corazón, realmente. Y yo me sentí muy integrado desde el día 1. Sentí que tenía un lugar y como que nací, y me siento hoy integrado, ¿eh? Si bien para hacerme un lugarcito en el teatro han tenido que pasar unos cuantos años, que está bien también, es lo que llaman derecho de piso, ¿no? Yo no me siento de afuera. De hecho, me sorprende cuando voy a comprar el pan y me dicen, ¿vos sos español? Y yo tiendo a decir que no, porque me creo que ya no tengo acento, me creo que soy de acá. O sea, tengo como ciertas taras mentales que me han ido quedando, que yo les echo la culpa a ustedes, los argentinos. Me han convertido en esto que soy. ¿El acento lo tenés? ¿El acento no, yo te lo voy a negar. Sí, no lo tengo, claro, no lo tengo. Yo claro. tengo acento argentino. Pregúntale a mi madre, ¿sabes lo que dice? Y te quería preguntar, tuviste una suerte enorme en encontrar a Raquel Ameri para hacer el personaje de este chico trans, ¿no? Contanos un poquito cómo fue el proceso de trabajo con ella, porque tuvo que asumir este personaje tan complejo y creo que se ha ganado todos los premios, es un trabajo memorable el de Raquel Ameri en Millones de Segundos. Yo a Raquel la conocía de verla actuar en otras obras, ¿no? Puntualmente trabajó mucho con Mariel Asensio y siempre fue para mí una actriz muy vocacional y muy entregada a la escena. La tenía como pendiente, siempre quise llamarla para algo. Y la llamé, recuerdo que era el día de su cumpleaños, cuando la llamé para decirle, tengo un personaje para vos de mi próxima obra. Y ella me dijo, sí, lo hago. Y yo, espera, lee la obra. Yo sé que sos capaz, pero mira que vas a hacer de varón y vas a tener que cortarte el pelo. Y bueno, la leyó, dijo que sí, y le pareció un desafío. Y Raquel es de esas actrices que confían y que tienen este punto necesario de inconsciencia para poder entregar absolutamente todo. También quería una actriz que no tuviera conflicto con su cuerpo, ni con el desnudo, porque la obra habla de la identidad y del cuerpo. De hecho, arranca con el cuerpo desnudo de la actriz, mientras entra el público totalmente quemado por una luz. Digo, no, de esto vamos a hablar, es lo que estamos diciendo, ¿no? Y para eso no quería tener que perder un mes de trabajo con la actriz que fuera para desprejuiciar el cuerpo. Ya teniendo eso ganado, era componer a un adolescente. Claro. Ni siquiera era entrar en cómo es la transexualidad, qué significa... No, es componer un varón trans de 16 años, que no es poco, ¿eh?
Raquel tuvo que hacer, si bien yo le di un punto de partida, yo soy un director que entrega mucho a los actores desde la información, me encanta poner referencias de películas, de libros, doy, en este caso de YouTube, porque hay una gran cantidad de videos subidos por chicos y chicas trans en los que usan las redes para mostrar su transformación. Y eso me parece muy interesante, cómo también la sociedad hace que se usen las redes como conexión con el mundo, y es el mundo virtual, no es real. Bueno, de eso también habla la obra. Claro. De hecho, el video en el que me basé, lo vi porque se viralizó en el mundo, porque tenía más de 1 millón de visitas y llegó a mí desde Estados Unidos. Digo, Claro. bueno, sigo con Raquel Amery. Ella llegó al casting para uno de los actores ya componiendo a Alan, con una gorra, con una forma de caminar, a la semana de haberle propuesto el personaje. Ella ya empezó a interiorizarse y a hacer lo suyo. Y qué mejor para un espectáculo que tiene riesgo, que la actriz asuma todos esos riesgos. De hecho, en el programa de mano, la foto es ella desnuda. Digo, hace falta mucho compromiso y muchas ganas, y aparte el talento, ¿no? Hemos hecho, yo creo, un trabajo del que yo estoy muy orgulloso, Sí, porque los dos hemos excelente. profundizado en lo que le sucede realmente, y lo que pasa con el público, que esto ya es después del estreno, es que hay una gran empatía con Alan, con el personaje. Se lo quieren llevar a su casa, quieren llamarlo por teléfono. Y hablando de público, los chicos y las chicas trans fueron a ver el espectáculo, te dijeron algo, ¿qué opinaron sobre el espectáculo? Porque creo que en este momento hay toda una corriente de representación de los problemas de género, ¿no? En el teatro, no solo argentino, sino mundial. Han venido varios y las opiniones son diferentes, porque depende. Los chicos y chicas trans más jóvenes ya ni piensan en operarse. Son hombres con vagina o mujeres con pene. Y el cuerpo es un cuerpo disidente que se acepta tal cual es. El género es masculino, es de varón trans, y su cuerpo es aceptado así. Ni siquiera quieren operarse los pechos, por ejemplo. Y está buenísimo. Y la sociedad tiene que entender que a día de hoy hay hombres con vagina. En la obra, el personaje en el que yo basé esta historia sí quería operarse, sí quería sacarse los pechos y tener bueno, otro tipo de cuerpo, pero la medicina se lo impedía por ser autista. Entonces, ¿qué pasa con el deseo individual? La aceptación es del que quiere operarse, del que no. Hay que aceptar a la persona tal cual es, ¿no? Bueno, la sociedad está en el punto de tratar de entender qué es la transexualidad, que para mí todavía no la entendemos. Hay mucha confusión entre identidad de género y orientación sexual. No es lo mismo ser gay que ser transexual. Digo, son conceptos que todavía tienen que arraigarse más, y parece que es una historia ajena y aislada, y resulta que es una historia universal, y que el público ya estamos en la segunda temporada, llevamos 9 meses de funciones, digo, son ya varias funciones, el público se identifica por igual con lo que le pasa al personaje, que es un sufrimiento constante por la incomprensión, ¿no? De la persona que es. ¿Quién es el que más lo comprende, el que no lo juzga en la obra? Su perro. Digo, y resulta que los que tenemos animales, los vínculos con los animales, que esto también está contado en la obra, son tan auténticos, el amor auténtico. Esto es lo que deberíamos de incorporar a los humanos. Claro, ese es otro de los logros de la apuesta, ¿no? El personaje de Víctor Labra, ¿no? Que compone ¿lo decimos? Sí, ya está, ya lo dije. Ya está. Un perro. Compone un Rottweiler, ¿no? Sí, Es una maravilla eso. Y ahí hay algo de interacción muy interesante con una tablet, ¿no? Porque en un determinado momento se ve que se lo está filmando y en la tablet empiezan a aparecer las imágenes de un perro, ¿no? Es uno de los momentos más hermosos del espectáculo. Contanos un poquito de María Rosa Frega y de Víctor Labra. Bueno, quiero decir que yo soy un obsesivo de lo estético y del cine, ¿no? Como no puedo hacer cine en el teatro, a los actores cuando los dirijo les digo, no están haciendo teatro, están haciendo cine.
me miran con cara rara y es un código, porque realmente les digo hasta para dónde tienen que mirar. Es un poco medio loco, pero bueno, es mi forma. Por eso la incorporación de cierta tecnología visual, ¿no? La tablet me parecía un elemento recontra metafórico y contundente, y claro, ni siquiera metafórico, claro, de lo que es a día de hoy el vínculo de los adolescentes con las redes sociales, ¿no? El momento del trabajo de esta escena que decís, en las que a los espectadores les cae la ficha de que es un perro, que es crucial. No voy a contar cómo está hecho, no. Fue difícil montarlo, pero bueno, trabajo simplemente. Me parece que es súper lindo siempre guardar sorpresas para los espectadores, que se sorprendan. Y más allá de que es un espectáculo dramático, duro, el espectador se va metiendo en la historia y empieza a comprender que Víctor Labra, el actor, es un perro, pero no hace guau guau ni va a cuatro patas. Y cuenta el amor con la mirada. Y eso es muy difícil de hacer, y lo hace excelentemente bien. Y María Rosa Frega es la madre, y tuvimos que pensar muy mucho cómo es esta madre. Primero aceptarla, porque no comprende a su hija. Para ella es una hija. Claro. Ahí está el conflicto. Pero yo recuerdo que le decía en los ensayos a María Rosa, desde el amor podemos cometer muchos errores. Y queriendo a nuestros hijos e hijas, podemos cagarles la vida. Y esto es lo que le pasa. Ella, la madre, no tiene herramientas suficientes como para aceptar lo que le pasa a su hijo. Claro. Y quienes la asesoran, tampoco. La asesoran en el colegio, el director de la escuela, el psiquiatra al que va, el marido ausente. Bueno, todo eso está sola en la vida, tratando de lidiar con esto que le pasa, que es un hijo al que le está yendo un poquito mal en la escuela. Diego, vos contabas que te dedicabas al cine antes de venir a Buenos Aires, y de alguna manera el cine está presente en tu obra. Digo, a través, por ejemplo, de las imágenes de la tablet en millones de segundos, o pienso también en esos videos hermosísimos del mar, ¿no? Que estaban en Es Inevitable, ¿no? Ahora, también pienso, hay algo del teatro que hace que se haga con teatro, ¿no? El teatro se hace con teatro, pero también se hace con otras cosas, ¿no? Como si tu generación en la Argentina fuera una generación atípica, en el sentido de que no hace teatro solo con teatro, sino también con cosas que están fuera del teatro. ¿Estás de acuerdo? Creo que ya se pasó la época de que el género es uno, en el género teatral. Fíjate, que todo está relacionado con todo. La mezcla de géneros está buenísima, la mezcla de disciplinas está buenísima, no hay una forma de contar. Si yo creo en el autor, ante todo, en el sello autoral, en la expresión desde la voz propia, en el autor-director o autora-directora. Y es ahí donde las disciplinas se intercomunican y hablan, y los lenguajes se mezclan, y es donde se vuelve interesante. Aparte, yo soy de España, pero soy de Argentina también, entonces la mezcla la tengo ya dada. Digo, me interesan cosas de acá, de allá, del mundo, y me interesan cosas del cine y mostrarlas teatralmente, y cuando tengo la chance, la oportunidad de hacer cine, me parece que también lo pienso desde una puesta en escena más teatral. La cámara fija y que los actores actúen, que en el fondo da igual lo que le ponga, el actor es el que actúa, el cuerpo del actor en convivio con el otro, que son los espectadores, ¿no? Esto es lo que, y tiene que suceder, y desde ahí me parece que cabe todo, y que está buenísimo abrir la... Es como, yo recuerdo cuando era adolescente en España y veía flamenco, y empecé a ver a Sara Varas, que es una bailadora maravillosa, que bailaba el palo del hombre. Se la criticó, se la juzgó, y el flamenco puro no la aceptó. Hoy es muy reconocida, pero tuvo que armarse, hacerse un hueco. Claro. Bueno, por el hecho de ser mujer y de bailar palos de hombre, ¿no? En el teatro es lo mismo, hay que entender que las poéticas son individuales y diferentes, y lo único que importa es si entendiste la historia o si te llegó, si te emocionaste o te reíste. Claro. Es el fin de una historia, de contar una historia, para mí.
Y en ese sentido también vos siempre fuiste un poquito avanzado, digamos, en la delantera, ¿no? Yo me acuerdo, en el caso de Es Inevitable, se veía a una mujer que estaba velando un ataúd y de pronto de adentro del ataúd salía otra mujer. Es decir, estaba el amor que ella había declarado antes, evidentemente era por esta mujer, ¿no? Cuando aparece la ley de matrimonio igualitario, que es en ese mismo momento, Sí. mientras vos hacías funciones, ¿tuviste que cambiar algo del material? ¿Vos sentís que la obra, si la hiciéramos hoy, Es Inevitable, seguiría siendo igual o habría que cambiarle algo? Es lo mismo que pasa con las obras de Federico García Lorca. Son vigentes hoy. Y no solo de Lorca. Es vigente hoy, porque todavía, más allá de que hay ley de matrimonio igualitario, la sociedad, hay partes de la sociedad que no aceptan el amor entre dos mujeres. Y recuerdo que Es Inevitable hablaba del amor entre dos mujeres grandes, de 50 años, con una hija. Entonces ahí es donde empieza a entrar la moral, la religión, todo eso a juzgar, ¿no? Y a imponer y a impedir que todo eso se desarrolle en un ámbito feliz. Si bien hemos avanzado muchísimo, digo, como sociedad, es indudable eso, pero falta, entonces es vigente hoy. Y cuando estaba la obra en cartelera y se aprobó la ley de matrimonio igualitario, era todavía más necesaria la obra. Tuve que modificar una frase, pero por caprichoso que soy, pero si no la hubiera modificado es lo mismo. ¿Qué frase? Que hablaba de... no recuerdo ahora mismo cuál, pero recuerdo que modifiqué. Pero sí que leí la obra y dije, ¿qué pasa ahora? Porque como no se podían casar las dos mujeres, la familia de una de ellas, de la que no había muerto, le iba a quitar la casa en la que habían vivido toda la vida estas dos mujeres en la obra, ¿no? Porque una de ellas muere. Y no tenía derechos, derecho de herencia. No es menor. Y eso ha pasado durante muchos años, que cuando se han enviudado las parejas homosexuales, se han quedado en la calle, porque no estaban amparados por la ley. Entonces, ¿es vigente hoy? Legalmente por ahí no, pero mentalmente sí. Es necesaria. Tal cual, tal cual. Diego, ¿vos pensás que el teatro tiene una incidencia social? Más allá de que el teatro tematice lo social y lleve los grandes conflictos sociales a la representación, ¿qué pensás que pasa luego con el espectador? Hoy se habla de un espectador emancipado, ¿no? O sea, un espectador que se apropia de las obras como quiere, ¿no? No siguiendo el viejo sistema de comunicación de él me transmitió esto, yo ahora pienso esto, ¿no? ¿Qué pensás de ese impacto social en el público y en la sociedad por parte del teatro? Siento que hay que diferenciar las clases de teatro, digo, está el teatro comercial en el que por ahí reflexionamos un poquito menos, porque está todo más mascado, es más entretenimiento, apunta más al entretenimiento, por más que haya dramas, y el teatro, bueno, oficial, que es otro tipo de teatro, y el teatro independiente. En el teatro independiente, lo que nos está pasando a nosotros con Millones de Segundos tiene que ver con la reflexión pura y dura y la identificación con el problema del personaje, de lo que sucede. Se identifica el público al 100%, todo tipo de público, y vienen desde adolescentes hasta ancianos. Me han llegado a decir, un abuelo que tenía un nieto con Asperger vino a la salida de la función que yo no conocía, con lágrimas en los ojos a decirme gracias, porque esto le pasa a mi nieto, y su nieto no es transexual, tiene Asperger, digo, pero esta identificación que sucede, estas ganas de hablar de la obra, el boca en boca que tiene la obra, es porque se habla de la obra y de lo que ahí sucede. Claro. Una mínima transformación se genera en el espectador. Siento que pasa eso, porque ese es el motor para recomendar la obra y hablar de la obra por fuera de la obra. No es que te olvidas de Millones de Segundos. También hay gente que me escribe y me dice, al día siguiente me vienen todas las imágenes de la obra, la música, los sonidos, y me caen las fichas. Y digo, ah, claro. Es verdad que no tiene una forma de narrar convencional la obra, porque quise experimentar, explorar otros... Igual que los autistas piensan de forma diferente, la obra no narra linealmente. Los personajes hablan solos, son 17 escenas, digo, hay como una forma de contar que por ahí el espectador la entiende hacia el final de la obra y después cuando se fueron a su casa. Y hay algo que a mí me encanta como autor, en todas mis obras está, que tiene que ver con que lo que no entendió alguien,
al teatro se suele ir acompañado, lo hablas después con el otro. Y al preguntarlo, y ahí se genera el debate y el pensamiento, que no hay nada mejor que se hable de lo que sucedió teatralmente después con el otro, claro. Me parece, ¿no? Recién mencionaste teatro independiente, ¿no? Vos hasta ahora siempre has trabajado en ese circuito, ¿no? He trabajado en el teatro comercial para otros directores, claro, haciendo la parte audiovisual. Exacto, sí, sí. Pero digo, en tu propia producción, sí, donde está tu dramaturgia, tu dirección y teatro independiente, sí, ¿es fácil hacer teatro independiente? En los últimos años aparecieron una cantidad de espectáculos en Buenos Aires que hablan del dolor de hacer teatro independiente, no solo de la pasión o del placer, sino de las dificultades tremendas de hacer teatro independiente, porque todo tiene que ser bancado por uno, hay muy poco apoyo del Estado, hay una enorme cantidad de problemas para las convocatorias, para la prensa, para... ¿Tu experiencia con el teatro independiente es buena en ese sentido? Sí, es excelente, es excelente. Yo me siento muy afortunado, la verdad, porque creo que siempre hay motivos para los que quejarse, y en donde poner la crítica, y está buenísimo, pero quedarse solo en eso tampoco nos hace avanzar. Me parece que el teatro se puede hacer, que podés hacer teatro desde otro lugar también, sin necesidad de subsidios, y eso está muy bueno. ¿Son necesarios los subsidios? Por supuesto que lo son, pero lo que sucede acá teatralmente es muy diferente a lo que pasa en otros países, y eso es un valor incalculable, que tenemos que ser muy conscientes de eso. Se puede hacer teatro, es muy interesante cómo se hace teatro acá y el compromiso teatral que las personas tienen al hacer teatro. Los actores, los técnicos, las salas teatrales. ¿Hay dificultades? Sí. En esta época social, ¿hay más dificultades? Sí, porque está todo un poquito más difícil. Pero eso no, yo no creo que el teatro vaya a la ruina, ni que sea imposible y que sea absolutamente imposible hacer una obra. No, hay que pensarla desde el lugar en el que hoy podemos hacer teatro, y por ahí no es con tanta plata, y eso hace que uno tenga que trabajar más como director y autor, ponele. Estrujarse más el bocho. Para decir, bueno, no tengo un mango, ¿cómo hago esto? Por ahí no puedo tener 15 actores. Bueno, lo hago con 2. ¿Y qué historia quiero contar? Si lo único que importa, nos debería importar a los teatristas, es la historia que queremos contar. Digo, y para contar una historia no hace falta plata. Por lo menos para arrancar. Luego ya vemos. Diego Casado Rubio, muchísimas gracias. Che, no te vuelvas a España, por favor. No, no. Y la verdad, toda la admiración. Muchas gracias. Gracias a vosotros.